Bueno, chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Viviano Campos, soy la instructora que va a estar acompañándolos ustedes este mes para orientarles la competencia de la transversal en comunicaciones. Entonces, por acá encuentran mi nombre, mi correo electrónico, cvocampo@sena.edu.co. Si ustedes tienen dudas con respecto a las guías o el material de apoyo, ustedes pueden escribirme a ese correo electrónico y con mucho gusto les voy a resolver las inquietudes. También tienen la mensajería del LMS para realizar también las preguntas que tengan y enviar los mensajes. Bueno, por acá vamos a iniciar dando claridad que la competencia de la transversal comunicación es desarrollar los procesos de comunicación, enlaces y efectivos, eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Y estos serán los 4 RAPs de aprendizaje, los cuales se van a evaluar con las actividades que ustedes van a realizar. Son 2 actividades las cuales ustedes deben de realizar. Y la primera inició el 7 de agosto de 2023 y finaliza el 20 de agosto de 2023. Esta actividad es la video, la comunicación como expresión humana, y de esta actividad se evaluarán 2 resultados de aprendizaje: acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimiento del contexto y decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social, laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación. La otra actividad inicia el 21 de agosto de 2023 y finaliza el 27 de agosto de 2023. Informe creación de contenidos comunicativos, que corresponde a los resultados de aprendizaje, validar la importancia de los procesos comunicativos, teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artístico. Estas son las actividades que ustedes tienen que tener en cuenta, las 2, con sus 2 resultados de aprendizaje cada una, para que desarrollen durante este mes con la transversal de comunicaciones. Muy importante que tengan en cuenta la fecha de inicio, la fecha de inicio y de finalización, para que cumplan con la puntualidad en la presentación de las actividades. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Listo, muchísimas gracias. Si les surge alguna pregunta, pueden levantar la manito. Ahora seguimos y en la plataforma ustedes encuentran la actividad de aprendizaje, video, la comunicación como expresión humana, y ahí van a encontrar la rúbrica de evaluación, que es muy importante que la tengan en cuenta para que hagan el checklist de la actividad que realizaron y se den cuenta que cumple con la rúbrica de evaluación. Esta es la guía, más exactamente la actividad que tienen que desarrollar para esta semana. Se encuentra en la página 6 de la guía y es la que acabamos de mencionar, que es el video de comunicación como expresión humana. Acá al inicio está información de la competencia clave, el resultado, la competencia, que es desarrollar procesos de comunicación eficaces. Hay una información de la importancia que tiene la comunicación en el ser humano, entre los seres humanos, y la importancia también de las habilidades comunicativas, desde lo verbal, lo digital. Y por acá ya nos dice el material de formación. Entonces,
Es muy importante que tengan en cuenta que lean el material de formación para poder argumentar, para poder hacer de una manera más coherente su actividad. Entonces, tenemos dos materiales de formación para esta actividad. Una es comunicándonos y el otro es argumentando. Entonces, la evidencia se llama video de la comunicación como expresión humana y en esta evidencia tienen que desarrollar estos 4 puntos. Entonces, primero deben pensar en una situación problemática como tema central. ¿Qué es el que va a ser tratado en el video? Después van a buscar, van a pensar, van a ingeniarse la manera de cómo lo van a dar a conocer de forma que impacte el receptor, teniendo en cuenta el componente comunicacional. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es que van a elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Acá pueden seleccionar el tipo de texto, puede ser científico, técnico o narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en los materiales de apoyo, comunicándonos y argumentación. Ese es el segundo paso, el informe. El tercer paso dice que aquí ya viene la elaboración del video, en el cual va a exponer el tema tratado en el escrito y al finalizar justifica el tipo de texto que eligió y por qué. Para la realización de este video ustedes pueden utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás aplicaciones que quieran utilizar. Entonces, este es el tercer paso, ya la realización como tal del video. Y el cuarto dice que elabore una síntesis del escrito en el que relaciona los aspectos más importantes de esa situación problemática que ustedes escogieron. Entonces, esos son los 4 puntos que tienen que desarrollar para esta evidencia video de comunicación. Y tienen que tener en cuenta, ya saben, el material de apoyo. Acá nos da unos lineamientos para la entrega de la evidencia que es muy importante también seguirlos al pie de la letra y es producto a entregar, escrito tipo síntesis. Acá recuerden que nos pide un escrito, el escrito tipo síntesis y el video. Entonces el video de la situación problemática de su entorno profesional. Esto se realiza de manera individual. Formato del documento es en PDF y del video puede ser en MOV, en MP4 o en AVI. El escrito. La extensión del escrito debe ser máximo de 2 páginas y el video debe ser máximo de 3 minutos. Entonces aquí ya hay un límite de tiempo, hay un límite de hojas para la síntesis. Para hacer el envío de la evidencia, remítase a la área de la actividad correspondiente y acceda al espacio video de la comunicación como expresión humana. Entonces, aquí es donde ustedes deben de corroborar de que lo suben en el espacio indicado, en el espacio correcto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, señora. Bueno, listo, Disculpa, entonces, la señor. pregunta. Sí. ¿El video tiene que estar incluido, digamos, dentro de las diapositivas o el video va aparte? Diapositivas no se van a presentar, recuerden, es el video y un PDF que, mejor dicho, ustedes convierten su Word a PDF y eso es lo que va a contener la síntesis del escrito. Y aparte entonces el video. Es el video y la síntesis del escrito, mira. Productos a entregar, escrito tipo síntesis y video sobre la situación problemática. Esos son los 2 productos que se van a entregar. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Vale, con gusto. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes lean muy bien la guía, que tengan en cuenta
cada uno de los puntos que nos está planteando la guía y los lineamientos para la entrega. Entonces, vean, la compañera nos estaba haciendo una pregunta muy importante de los productos a entregar y aquí en la guía nos los está aclarando, ¿no? Porque acá nos nombra 4 puntos y podemos llegar a confundirnos, pero en los lineamientos de productos a entregar es específico y dice escrito tipo síntesis y video sobre la situación problemática de su entorno. ¿Listo? Entonces, recuerden que nos está pidiendo un video con ciertas características en donde esté plasmada la situación problemática y donde dé a conocer de una forma que impacte el componente comunicacional, ¿no? Entonces, tener en cuenta también los formatos en que se deben encontrar, en que se debe entregar, la extensión y por supuesto que pues no pueden dejar de un lado el material de formación que deben de leer para poder argumentar, para poder construir su evidencia de manera correcta. Por aquí está el material de apoyo. El material de apoyo está en la plataforma y vea, se llama Comunicación Oral y Escrita, Comunicándonos. Y el otro material, Comunicación Oral y Escrita, Argumentación. Esta es la lista de chequeo. Es la que les digo que tienen que fijarse para determinar si cumple o no cumple con lo propuesto en la evidencia. Entonces aquí pueden ustedes ir chuleando para que se den cuenta si su evidencia cumple con las características que se solicitan. Bueno, ahora sí, una vez explicada la evidencia, vamos a socializar y vamos a hablar un poco entre nosotros sobre la comunicación. Entonces, para iniciar, yo quiero que 2 personitas me cuenten para ellos qué es la comunicación. No vamos a pensar en conceptos de Google, no vamos a pensar en conceptos científicos, nada de eso, no. Para usted, María, para usted, Samuel, para usted, Marbel, para usted, Yuri, para usted, Paola, ¿qué es la comunicación? Luisa Fernanda. Buenas noches, pues para mí la comunicación es como una manera de expresión, sí, como expresar un pensamiento o algo que queremos decir. Muy bien, gracias. Ahora vamos con Lida. Buenas noches. Yo creo que la comunicación es la manera que tenemos de expresar de manera verbal, de pronto también de manera escrita, con nuestras señas, alguna idea y darnos a entender o que nos comprenda la otra persona o las personas que nos están escuchando. No solo la comunicación verbal, sino también pues las diferentes formas que tenemos para interactuar, para comunicarnos. Muy bien, muchas gracias. Sí, así es. Es muy importante tener en cuenta todas las formas de comunicarse que hay, ¿no? Y no está solo la verbal, las palabras, sino también la expresión corporal, ¿no? Lo que expresa nuestro cuerpo, nuestro rostro a la hora de transmitir un mensaje. Y también debemos hoy en día fijarnos mucho en la comunicación escrita, que es la que estamos haciendo a diario a través de diferentes medios y que de pronto a veces no lo hacemos de la manera más acertada posible. Bueno, en el material de apoyo van a encontrar bastante información con respecto a la comunicación y por ahí nos dice que hablar de comunicación es hablar del ser humano como ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez configura la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciendo único en la conexión de pensar, sentir y actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contextos. En este orden, se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los elementos, los procesos y contextos
que tiene una comunicación. La palabra comunicación es demasiado grande y abarca muchísimas cosas, abarca muchísimos temas, los cuales debemos ser conscientes y poco a poco volvernos habilidosos en este tema. Dicho esto, desde la complejidad de comunicarse, vale reconocer los diferentes contextos en que interactúa el ser humano en las diferentes etapas de su vida y cómo esto condiciona la manera en que se comunica, asumiendo actitudes pasivas o silenciosas, agresivas, con tinte de violencia o asertivas, expresando de manera clara, tranquila y directa la lógica de sus pensamientos, pues como lo menciona Quintero, el hombre está siempre dispuesto a comunicar de manera verbal o explícita, de forma no verbal o implícita. Entonces acá nos habla también de temas bastante importantes y es la forma, la actitud, cómo comunicamos a veces los mensajes, ¿no? Pasivo, agresivo, asertivo, todas esas formas son muy importantes porque vamos también a dar un mensaje con esa forma, con esa actitud, cómo se va a transmitir el mensaje. El concepto de la palabra comunicación es la acción de comunicar o comunicarse y viene del latín comunicare, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Este es un proceso por el cual se transmite y recibe una información. Y para que un proceso de comunicación se lleve a cabo es muy importante los elementos de la comunicación. Entonces, acá como pueden ver en este mapa conceptual están los elementos de la comunicación que son el emisor, el contexto, el canal, el código del referente, el mensaje y el receptor. Cada uno de estos elementos pues cumplen una función, forman parte importante de la transmisión de un mensaje. Entonces, el emisor, quien envía el mensaje. El contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El canal, por donde se envía el mensaje. El código, conjunto de signos con los que se forma el mensaje. El referente, lo que se evoca en el mensaje. El mensaje, lo que el emisor le dice al receptor, y el receptor es finalmente quien recibe ese mensaje. Entonces es importante ser conscientes de la función y de la importancia que cada uno cumple a la hora de transmitir un mensaje. Ahora voy a compartirles en el chat un enlace para que por favor entren. Es un Padlet que acabo de habilitar para que ustedes, todos los que están conectados en este momento, escriban para ustedes qué es la comunicación. Entonces, ya les voy a dejar acá el enlace y vamos a dar 2 minuticos para que opinen. ¿Puedo hacer una pregunta, profesora? Qué pena. Sí, señora, claro, dime. Discúlpame, es que nunca había manejado este link. No sé cómo es publicar. ¿Es donde está el símbolo de más? Correcto, sí, ahí en el símbolo de más Okay. le das clic y ahí ya puedes escribir. Puedes escribir en asunto, por ejemplo, Perfecto. tu nombre y escribe algo, ahí ya Sí. escribes la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Dale, con gusto.
Bueno, mientras van colocando sus respuestas, voy a ir traduciendo poco a poco. Dice, la poesía es la más limpia expresión del alma. La comunicación es un método de expresión verbal y no verbal que sirve para expresar o dar a entender una idea a una o a varias personas. La comunicación es habilidad para intercambiar formación entre dos o más personas. La comunicación es saber expresarle a otra persona de la mejor forma lo que uno quiere decirle. Es la manera de expresar lo que se vive, siente o se quiere a los demás de manera clara, de forma verbal o escrita. Para mí la comunicación es un proceso esencial en la vida cotidiana, pues permite que intercambiamos información además de la comprensión mutua entre las personas. Para mí la comunicación es una herramienta fundamental para el relacionamiento humano en el cual se intercambian ideas con una finalidad específica. Forma de expresarse con distintos gestos, palabras, escritos y señas. Podemos indicar lo que queremos y lo que deseamos hacer. Es la forma de entendernos con varias personas o parejas o individuos. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta hay varias cosas muy importantes de la comunicación, ¿no? La comunicación, como les decía, es algo muy grande y sí, es la forma de expresarse de distintas maneras, gestos, señas, las emociones, palabras. Es una herramienta importantísima para todos los seres humanos y miren que existen muchas herramientas en los cuales el principal objetivo es la comunicación, ¿no? De X o de Y manera, pero el principal objetivo es lograr una interacción y una comunicación con los seres humanos. Comunicar es cuando nosotros expresamos, comunicamos, lo hacemos en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces la comunicación es algo muy importante en la vida del ser humano y es indispensable que nosotros tratemos y aprendamos de hacerlo de la manera más correcta posible, de la manera más asertiva y efectiva. Que claro, es complicado, es difícil, porque no todas las ocasiones lo vamos a hacer de la mejor manera, pero por lo menos tratar de la mayoría de veces hacerlo asertivamente, ¿no? Es tan complicada de hacerla casi siempre de la mejor manera, ya que requiere de un manejo de emociones, requiere de que yo sea una persona tranquila, de que sea una persona tolerante, respeto. Son muchas cosas que de pronto a veces la situación o el momento no nos permite sacar como lo mejor de nosotros, ¿no? Nos dejamos llevar a veces por las emociones, hay que admitirlo, pero la idea es que empecemos a adquirir la habilidad de la comunicación con todas esas cualidades o con todas esas cositas que tiene la comunicación o que tiene una persona que va a transmitir un mensaje de la manera asertiva, ¿no? Entonces, saber escuchar, tolerar, respetar, expresar las ideas de una manera concreta, expresar las ideas de una manera tranquila, respetuosa,
Lo mismo la expresión del cuerpo, de la cara, todas esas cosas y todos esos factores van sumando. Entonces, son cositas y pequeños detalles que a veces se nos escapan, pero debemos empezar a adquirir la habilidad de una buena comunicación. Bueno, seguimos con la presentación que les estaba mostrando. Dame un segundo que se me perdió, pero ya la estoy cargando nuevamente. Listo, bueno, y vamos por acá. Listo, bueno, entonces acá nos habla también de lo que ya estábamos hablando hace un momento, ¿no? De los elementos de la comunicación. El mensaje, el emisor, el canal, bueno, de lo que ya habíamos hablado, que son elementos súper importantes para lograr una buena comunicación. Bueno, esta se me fue por acá. Bueno, ahora vamos a pasar al material de apoyo, el cual ustedes van a tener que leer detenidamente a conciencia. Aquí lo vamos a hacer rápidamente. Bueno, esta diapositiva ya la habíamos leído. Oh, se me salió. Bueno, vamos a ingresar nuevamente. Listo, bueno. ¿Me confirman si están viendo el material de formación, por favor? Sí, señora. Listo, bueno. Entonces, acá está el material de formación. Hoy vamos a hablar solo de uno, ¿listo? La próxima clase, pues como ustedes ya han ido leyendo los dos materiales, la próxima clase vamos a socializar el otro. Bueno, entonces acá nos habla de la comunicación, de la naturaleza de la comunicación, la cual es muy importante. Vamos a ver este video. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional.
Bueno, acá en el video nos habla de cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la necesidad y la importancia de aprender a comunicarnos, de la importancia, acá nos hablaban del crecimiento integral, ¿no? Entonces forman parte de ese crecimiento que nosotros como seres humanos, como personas, como profesionales tenemos, y es muy importante aprender a comunicarnos de la manera más acertada. Bueno, ya habíamos hablado de los procesos de comunicación, aquí nos hablan también de los procesos comunicativos, de la influencia del medio en el individuo, de que hay una interacción, un feedback, una reacción sobre el comunicador, el contenido y la forma de la comunicación, de los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. También estábamos hablando hace un momento de esos procesos comunicativos que varía la forma de emitir el mensaje según ese contexto en el que está el individuo, ya sea laboral, social, familiar, personal. Todos esos contextos influyen y es importante también ese nivel de confianza, la cultura organizacional, familiar o social. Y aquí ya nos hablan de la actitud pasiva, la actitud agresiva y la actitud asertiva, ¿no? Entonces, es importante comprender cada una de estas y que cada actitud pues cumple, digamos, con una función o también refleja algo positivo o negativo cuando se transmite un mensaje. Y esa actitud es muy importante saberla manejar. No es muy larga no son muy largas los dos materiales. Acá ya viene la parte final y es cuando nos habla de la comunicación verbal y no verbal. Entonces la comunicación no verbal es la que más se utiliza en la humanidad, teniendo en cuenta que todo comunica, por tanto es imposible no comunicarse. Con esto la comunicación no verbal, marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo, cualquiera que éste sea, permite pensarse de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos se ha afianzado, en la medida que las tecnologías propicia procesos comunicativos no verbales como son Twitter, WhatsApp, correos electrónicos. Entonces, aquí es cuando hablamos de esa comunicación no verbal, de la importancia que tiene y de concientizarnos de hacer las cosas bien, sea con la comunicación verbal o la no verbal. Acá nos hablan de la comunicación no verbal kinésica y proxémica, la importancia de conocer cada una de ellas y de qué se trata, la expresión y la voz como herramienta. Entonces, la voz como principal característica de la comunicación verbal. Entonces, la voz es muy importante y se debe expresar con tranquilidad y seguridad cuando se habla, de manera que ésta se adecue a la situación en tiempo, modo y lugar. Debe ser audible, expresar el mensaje de manera adecuada, empática y agradable para lograr estas pretensiones. Se recomienda hacer ejercicios de autorregulación, antes de comunicarse con el otro, especialmente en contextos que generan miedo, ansiedad o estrés. Aquí nos hablan de algo muy importante y es el tono de la voz es fundamental. Ustedes saben que a veces hay personas que hablan como con un tono de voz tal vez como mandando, como un tono de voz regañón, todo eso influye a la hora de transmitir un mensaje. Entonces aquí nos dan unas recomendaciones que nos hablan de ejercicios de autorregular antes de comunicarse con el otro, ser conscientes del mensaje que se va a comunicar, especialmente en contextos que generen miedo, ¿no? No todos los contextos son iguales,
pero debemos de ser conscientes de ese contexto. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de contextos que generan miedo, ansiedad o estrés, cuando se va a hablar en público o en situación personal, familiar, laboral o social. Todos esos contextos son diferentes y debo de tener claro el contexto, la forma en cómo voy a transmitir el mensaje. Entonces, estos ejercicios permiten gestionar emociones, armonizar el cuerpo, transmitir confianza, seguridad y asertividad. Muy importante que tengan todas estas recomendaciones en cuenta y también dice, es recomendable ser consciente de la intensidad, tono, entonación y timbre de la voz. Entonces ahí es cuando nosotros medimos la intensidad, el tono con el cual vamos a hablar, la entonación, el timbre, todas esas cosas que influyen. Como les decía hace un momento, la comunicación es una palabra que tiene muchísimos temas, muchísimas contextos, muchísimas cosas que uno tiene que manejar y tiene que ser conscientes de cada una de ellas. Entonces nos hablan de la intensidad, el tono y la entonación. El timbre. Entonces, toda esta información es muy importante que ustedes la interioricen, reflexionen sobre ella y piensen también en la manera en cómo ustedes se están comunicando. ¿De qué manera me estoy comunicando? ¿De qué manera estoy transmitiendo los mensajes? Y hacerse la pregunta, ¿qué debo de mejorar? Otra de las cosas que nos habla es escuchar con los sentidos. Por otra parte, la oratoria no se puede simplificar al proceso de habla, toda vez que hablar implica escuchar activamente, lo que a su vez requiere activar todos los sentidos en este ejercicio y así lograr leer la emoción del otro, cualquiera que éste sea público, grupo pequeño o persona, conectarse con sus necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar y crecer con ella. En fin, llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos en que se interactúa. Como último aporte y para que el lector cuente con más estrategias de escucha, se cita la siguiente infografía. Esta infografía es bastante interesante. Entonces aquí nos hablan de la importancia de la escucha, que no es solo comunicar y transmitir un mensaje, la forma en cómo lo transmito, sino también debo aprender a escuchar, también debo conectarme con los otros sentidos. También la comunicación es la conexión de varios sentidos, entre ellos la escucha. Entonces, aquí en esta infografía están las estrategias para mejorar la escucha. Entonces, prestar atención. A algunas personitas les cuesta mucho trabajo la escucha. Entonces, ahí está para reflexionar otra cosa también. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Cómo puedo yo mejorar eso? Porque todo esto, la comunicación, todo lo que hemos hablado, la escucha, hacen parte de lograr, de ir hacia ese camino de adquirir como habilidad la comunicación. Todos sabemos comunicar un mensaje de X, de Y manera, regular, mal, excelente, de cualquier manera lo sabemos hacer. Pero es muy importante que empecemos a preguntarnos qué puedo mejorar yo para transmitir mejor el mensaje, qué puedo mejorar yo para aprender a escuchar y ser consciente de todas esas cositas que de pronto a veces por el afán de la vida, el afán del diario vivir, no estamos concientizados, pero cuando leemos un texto como estos o de pronto la profe dijo esto, bueno, voy a pensar un poco eso, voy a reflexionar y voy a concientizar. ¿Por qué? Porque pues esto es una habilidad que es necesaria para la vida, para ustedes como profesionales, para el trabajo, para la familia. Ustedes saben que a veces es complicado escuchar. A veces no nos escuchan y nos da rabia. Entonces ahí viene un tema bastante complicado y es el manejo de emociones. Y todo eso pues nos toca ir aprendiéndolo y ir sorteando una cosa con la otra y tratando de mejorar, porque esa es la idea, que como personas profesionales y como lo que somos, mejoremos cada día. Acá nos habla de la importancia del discurso oral y las características de una charla y exposición. Bueno, vamos a ver este videito
Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa. Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Bueno, un buen video, chévere. Tips para manejar el tema del discurso oral, la importancia de la charla y la exposición, de prepararlo, de saber manejar el momento, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje, todos esos tips, consejos que encontramos en YouTube, en Google, de expertos en los temas, pues también aportan mucho a nuestra formación y a nuestro crecimiento como personales y, y aportando al crecimiento de la habilidad en la comunicación. Acá nos habla de las habilidades de un comunicador eficaz. Entonces, es muy importante tener en cuenta cada una de esas informaciones, herramientas que nos brindan las diferentes tecnologías para que crezcamos. Bueno, y aquí ya termina este material de apoyo. Recuerden que son 2, ¿no? El día de hoy socializamos solo pero para la próxima clase ustedes ya han leído este y el otro texto, entonces vamos a hablar del otro material de apoyo y vamos a socializar los 2, ¿listo? Entonces, para la próxima, si ustedes tienen dudas, y de pronto no me escribieron por el correo o por el mensaje, por la mensajería de la plataforma, me pueden apuntarlas y ese día las resolvemos en la sesión. Es muy importante también que lean el material para nuestro encuentro en 8 días para que podamos hacer los ejercicios juntos, ¿listo? Para que hagamos, para que ustedes participen. Y que lean muy bien la guía, ¿no? Es importante que lean bien la guía, el instrumento de evaluación, el material de apoyo y todo lo que les he mencionado para que puedan hacer su actividad de manera correcta. No sé si tienen dudas hasta el momento.
Profesora, ese video tenemos plazo de subir la evidencia hasta el 20 de agosto, ¿cierto? El inicial. Sí, señora. Perfecto. Listo, sí, señora. Mira eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, no siendo más por esta noche, los dejo. Que descansen, que hagan sus actividades y que puedan reflexionar sobre todo este tema de la comunicación que es tan importante para todos los seres humanos y que es una herramienta muy bonita que debemos de aprender a manejarla, a conocerla, a sortearla, porque no es fácil, porque podemos caer de pronto en algunas cosas que no son buenas por el tema del manejo de emociones, pero poco a poco podemos ir adquiriendo esa habilidad y fortalecerla. Ustedes saben que todo esto es con el propósito de ser mejores personas y de ser mejores profesionales. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Y nos vemos el próximo miércoles, ya saben, con el material de apoyo leído, reflexionado, con todo lo que hoy les dejé. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, gracias.